Vamos a ver hoy el tema de movimiento circular. Yo les había adelantado que íbamos a usar con esto. Después vemos la parcial, no se preocupen. Después vemos cómo terminamos esto. Y este es el primer tema que viene del segundo parcial. ¿Sí? Okay. Bien, ahora ahí le traigo unas cositas para mostrarles. Pero la idea básicamente es, este tema es una mezcla entre, tiene mucho de la parte, bueno, mucho no, tiene una parte de dinámica, que es lo que venimos viendo en las partes 2 y 3, con las leyes de Newton. ¿Sí? Cuando digo dinámica, acuérdense que estamos hablando de qué le pasa a una partícula en presencia de fuerza. ¿Sí? Y tiene una parte de cinemática, pero ahora, ¿se acuerdan lo de cinemática? Las ecuaciones de posición y velocidad, pero ahora lo vamos a ver desde un punto de vista de algo que está describiendo un movimiento circular. ¿Sí? Ahí está. Mucho la bicicleta. Desarme la bicicleta. Me canso. Te robaron la cubierta. Esta es la peor que pudiese haber. No soy tu asistente, ¿eh? Bueno, la idea es así. Piénselo de esta forma. No, la otra no tengo. Vamos a cerrar la parte y vamos a ¿Qué tal? La otra no tenía. no, Un violín muy duro. Un violín muy duro. sí, está un poco complicado, pero no importa. Cacho cable, No quiero decir una palabra. Dale. Todos imaginan lo que es un movimiento circular, ¿sí? Vamos a ponerlo después en palabras y en ecuaciones, pero básicamente lo que vamos a ver en esta guía y en la parte de la práctica es objetos, ¿sí? Imagínense que yo tengo una particulita acá, estoy agarrando un pedacito de la rueda esta, ¿sí? Y lo sigo. la base del gallo. ¿Qué pasa? El bichito está confinado a un movimiento, ¿sí? Solamente hace la vueltita, ¿no? ¿Alrededor de qué? De este eje. Entonces yo tendría que poder describir el movimiento de algo que está acá, por ejemplo, imagínense, no se va a ver nada, pero... ¿Sí? Yo podría describir el movimiento de lo que está marcado con tiza, ¿no? Esa es la idea. ¿Se entiende? Aunque sea la idea. Hay ecuaciones para eso. Y no solo en un objeto que rota así tipo una rueda, un motor, lo que sea, sino también, vamos a ver, como tenemos una partícula sola, que sería la bolita esta, ¿qué le pasa a esa partícula si yo la hago girar, ¿sí? Con una tensión, por ejemplo? ¿Sí? Hay que tratar de describir el movimiento de la bolita esa. La gran diferencia, esto es un caso, si alguien se da cuenta, particular de un movimiento bidimensional. ¿Cuál es el único movimiento bidimensional que vimos hasta ahora? El tiro parabólico. ¿Se acuerdan de eso? Porque tengo un movimiento en cuántas dimensiones? Dos, ¿no? Se movía tanto en la horizontal como en la vertical. Y la composición de esos dos me daba el movimiento. O sea, se mueve en un plano. Esto, la bolita, también se mueve en un plano. ¿Se entiende? No se mueve así solo o así solo. Se mueve en una composición de dos posiciones, por así decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Es un caso de un movimiento bidimensional. Yo necesito que se entienda sí o sí. Necesito dos coordenadas para describir la posición de esa partícula tiempo a tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, yo tengo este plano y también la puedo hacer girar en este otro plano. O así. ¿Estamos de acuerdo? En cualquier dimensión, en cualquier dirección. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, eso también lo tengo que tener en cuenta. Porque no es lo mismo que yo lo voy a girar acá, que lo voy a girar arriba mío, ¿sí? O lo voy a girar, por ejemplo,
si yo lo haga acá. ¿Se entiende? Exacto. Hay distintas cosas que están pasando en cualquiera de los tres casos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si uno lo mira así rápidamente, sobre la bolita esta, Peso y tensión. ¿sí? ¿Cuántas fuerzas tengo aplicadas? Dos. El peso y la tensión. ¿Todos lo ven eso? Sí. Tengo el peso de la pelotita, es una fuerza que está producida por la Tierra, ¿sí? Por la reacción gravitatoria de la Tierra, y por otro lado, la tensión. Vamos a ver un par de ejercicios donde hay que analizar qué pasa con esas fuerzas en cada punto de la trayectoria. Pero la idea, primero, es introducir ciertas cantidades nuevas que tenemos que tener para poder describir el movimiento. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo puedo tener el plano definido de esta forma, el plano definido de esta forma, o el plano definido así, ¿no? De cualquier dimensión, de cualquier dirección. Entonces lo que vamos a introducir es una nueva magnitud que se llama, imagínense esto, ¿no? Prueben de buscar, pero traten de buscarlo ustedes como mejor les salga. Estamos de acuerdo que podemos tener el movimiento así, o un movimiento así, ¿sí? En cualquier dimensión, cualquier dirección. O así, ¿no? Cada uno de estos, imagínense que es la pelotita girando, ¿sí? O así. En cada uno de estos bichitos, yo tengo que tratar de saber cuál es el plano del movimiento. ¿Sí? Para eso, lo que se usa, ¿sí? Se define un vector que es perpendicular a ese plano, que es el que me va a dar la orientación de ese plano. Y ese vector se va a llamar velocidad angular. Acá va a ser así, acá va a ser así. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo necesito conocer la orientación del plano donde se está moviendo mi partícula, o donde se está ejecutando mi movimiento circular. Lo mismo pasa acá. Acá es un poco más gráfico, porque imagínense que esta manija que está acá es el vector omega. Fíjense que yo lo voy a girar así, lo voy a girar así, lo voy a girar así. Entonces, yo puedo ubicar ese plano, porque sé que ese plano es perpendicular al vector omega. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ahora después lo vamos a ver bien con ecuaciones y toda la bola. Pero necesito que, esa es lo primero que necesitan saber. Y el peso lo vamos a dejar de llamar. Eso, Obviamente. ¿cómo? Eso lo vamos a dejar, Buenas. lo vamos a dejar de llamar. Ahí lo veo. Vamos a llamar mejor. Sí. Ahí yo voy a tener un problema. Ahí donde decíamos la otra vez que. ¿Por qué? Porque yo uso omega para peso. Le vamos a poner P. Pero lo vemos en la práctica, no es de la forma. Pero la idea es esta: introducir una nueva cantidad que lo que me va a determinar es el plano del movimiento. Porque el movimiento va a ser perpendicular a este nuevo vector omega, que es la velocidad angular. Punto. Ahora, ¿estamos? Ahora vemos todo con ecuaciones para quedar más. Vamos a ponerlo. Imagínense. Si yo tengo un movimiento circular, ¿sí? Imagínense que esto es un movimiento circular, ¿no? Esto. Hay algo que no cambia. Miren, hay algo que no cambia. La distancia al eje, digamos. ¿Qué es? La Eso. distancia al eje, al centro. Exactamente, lo que no cambia
es como si uno diría la distancia al centro, punto a punto, siempre es la misma, la distancia, ¿no? Y eso es el radio. Entonces, mi particulita está acá. Voy a tener mi vector posición ahí, ¿no? El módulo de ese vector posición, ¿quién va a ser? El radio, exactamente. Volvemos acá. ¿Y qué está cambiando? Vamos a ver. Claro. ¿Qué es lo que está cambiando? El radio sé que no cambia, ¿El ¿no? sentido de giro? El sentido siempre, en este caso, el contrario a las agujas rojas para ustedes. Pero hay algo que yo puedo definir. ¿Sí? Hay algo que yo puedo definir. Que es, si yo pongo Un componente en X y en Y, digamos, es lo que va variando. exactamente, yo puedo ver en un XY, podría ver cómo cambia mi coordenada X con coordenada Y. Y si no, también podré usar coordenadas polares. ¿Se acuerdan de coordenadas? ¿A un lado vieron coordenadas polares? Bien. Donde el R va a ser fijo. ¿Y qué definía? Definía con respecto a un cierto cero, o una cierta posición inicial, vamos a dejarlo así, puedo definir un cierto ángulo. Y lo que va a ir variando con respecto al tiempo, ¿quién es? El ángulo. ¿Se entiende? Entonces lo que va a estar pasando con respecto a un eje que yo ponga, el θ va a ir variando. ¿Se entiende eso? Imagínense que esto En está... función de, suponiéndote que estás poniendo en el eje X, va a ir variando, a medida que va girando vas aumentando. Exactamente. A eso Lo que va a ir pasando es que, imagínense que el θ va de 0 a 2pi en cada vuelta. Claro. En realidad Sí. va aumentando, 2pi, 3pi, 4pi, no importa. Pero lo que voy yo es, lo que va pasando es que el ángulo va a ir aumentando. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Entonces, en 2 instantes va a buscar Voy al baño, ¿puedo ir al baño? Tengo que vos digo que no necesito. Si vos lo querés, lo traigo, si querés, Si vos lo querés. tratado de la vida. Entonces, ¿qué relación hay entre esto que les estoy diciendo y el vector que me sirve a mí por orientar el plano? La siguiente. La velocidad angular va a ser cómo cambia ese ángulo en función del tiempo. ¿Se entiende? Antes, nosotros que teníamos en lineal, que la posición lineal variaba y en función de cómo variaba esa posición lineal, podía describir la velocidad. Porque la velocidad era cómo cambia mi posición en función del tiempo. Acá es súper análogo. Cómo cambia θ en función del tiempo. Eso va a ser la velocidad angular. ¿Se entiende esa idea? Es bastante análogo a lo que estamos viendo antes. Entonces, voy a definir que el omega, y acá viene una cosa, que tengo que hacer una aclaración. El omega es perpendicular al plano. O sea, ¿qué significa que sea perpendicular a este plano? A ver si alguien se da cuenta. Que el vector, ¿cómo es? Bien. Estamos de acuerdo que el omega es perpendicular al plano. Sí. Y yo este plano lo tengo contra el pizarrón. O sea, sí. Por lo tanto, ahí va. El omega es entrante o saliente. ¿Estamos? Bien. El entrante, sí. La cantidad de variables que vamos a tener. El entrante o saliente. Y se pone de esta forma. Así, si es saliente. Ok, Y así, si es entrante. ok. ¿Por qué? Porque yo tengo que dibujar el omega acá. Lo que voy a dibujar acá es lo siguiente. No puedo hacerlo en perspectiva porque si no queda muy engorroso el dibujo. Entonces lo que hago es, si este bichito se mueve para allá, ¿sí? El omega me va a quedar saliente. ¿Sí?
¿Por qué me va a quedar saliente? Por algo que se llama la regla de la mano derecha, que ahora lo vamos a ver en un cachito. ¿Alguien escuchó hablar de eso alguna vez? Sí. La regla de la mano derecha. Sí, no me acuerdo cómo era. La regla de la mano derecha, lo vamos a ver igual en varios casos hoy, así que no se preocupen si no entienden la primera. Es básicamente, pongo la mano en el eje que estoy tomando como de origen y tengo que poder cerrar los dedos en la dirección del movimiento. ¿Para dónde se mueve esto? Para allá. Entonces, pongo mi mano en el eje y los dedos, ¿para dónde los tengo que cerrar? Para el sentido del movimiento, para allá. El pulgar, ¿para dónde me queda? Saliente. Entonces el vector omega va a ser saliente. Entonces lo que hago es poner así. ¿Entiendes? ¿Cómo es entrante? Si estuviese girando para acá, pongo mi mano en el eje. ¿Puedo cerrar los dedos? Si estuviese al revés, ¿no? Si ahora fuese para allá. ¿Puedo cerrar mis dedos en sentido horario? No. Estamos de acuerdo que no puedo girar la mano para allá. ¿Qué tengo que hacer? Girar la mano y cerrar. Entonces, ¿cómo me queda? Entrante. Entrante. Depende del sentido del movimiento. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Se entiende eso? Igual después lo vamos a ver de vuelta, pero la idea es esa. Bien. ¿Estamos? Entonces, vamos a definir una cantidad, como hacemos siempre, una cantidad omega media como la variación de tita en función del tiempo, un delta tita con respecto a una variación temporal. Y ahora, ¿en qué versor va a tener? Acuérdense que lo mío es un vector. Z. ¿Qué versor? Vale. Radio. Vamos a vuelta. X, Y, J. X, Y. ¿Qué versores tiene asociados? Y J. Bien, pero el omega, ¿en qué dirección está? En K. En el eje Z. en K. Está en dirección Z. ¿Qué versores? K. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar? K. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Se entiende, no? Porque Sí. el omega está en la dirección perpendicular al plano. Y la dirección perpendicular al plano es Z. Bueno, esto era lo mismo que así hicimos hasta ahora. Si yo tomo el límite cuando delta t tiende a 0, de este dicho, me va a quedar. ¿Se entiende? Lo voy a poner acá de vuelta. Me va a caer el límite. ¿De quién? De delta tita sobre delta t versor k. ¿Y qué era esto? Nada más y nada menos que la derivada de tita con respecto al tiempo versor k. ¿Se entiende? Por lo tanto, si yo tomo el límite de esto, me queda esto, y esto no es nada más y nada menos que el omega instantáneo. ¿De acuerdo? Hacíamos lo de la velocidad, tomamos la velocidad media, le tiramos el límite cuando delta t tiende a 0 y queda la derivada. Acá es lo mismo. Omega termina siendo la derivada de tita con respecto al tiempo. ¿Está bien eso? ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Por eso perdió? Bien. Entonces, y tiene sentido, ¿no? Si yo veo cómo tita varía en función del tiempo, básicamente tengo información. ¿Lo veo? ¿Estamos? Voy despacio porque quizás esto es como la primera que lo ven. Pero tomo tita acá, tomo tita acá. Me da cierto omega. Tomo tita acá, tomo tita acá. Y en cierto tiempo tengo la velocidad angular. O sea, es muy análogo a la parte lineal. Nada más que ahora está todo rotando. Nada más. ¿Estamos? Bien. ¿En qué se miden las cosas? Tita es un ángulo. O sea que tita se mide en Grados. radianes. ¿Sí? Lo puedo poner. Radianes. Tita, sí, grado, pero no. Radianes. Entonces se mide en radianes. ¿Y en qué se mide? Omega.
¿En qué se mide la velocidad en la parte lineal? En metros por segundo. ¿En? Metros por segundo. Y ahora no tengo metros. ¿Qué tengo? Radianes. Ángulo y Radianes sobre segundo. radianes sobre segundo. Exactamente. Me va a quedar radianes sobre segundo. Ahora, el radian puede o no puede estar, porque en realidad no es una unidad. Esto es difícil de entenderlo a la primera. Pero el radian, en realidad, si acá yo pongo 1 sobre segundo, es lo mismo. La diferencia es que cuando uno pone la palabra o la R de radian, está indicando que el movimiento es circular. Pero el radian en sí no es adimensional. Quédense con eso. Porque un radian sale de hacer una cosita de trigonometría, les queda metro sobre metro, se cancelan las unidades y le queda un radian es igual a tanto. Pero el radian en sí no es una unidad, no es Newton, ¿sí? Es algo que indica que el movimiento es circular. Si yo acá pongo 1 sobre segundo o radian sobre segundo, a fines prácticos me va a dar lo mismo, ¿sí? Solamente indica que el movimiento es circular, nada más. ¿Sí? Ya acá podría poner 1 sobre segundo y no me va a modificar en las unidades porque el radian es adimensional. Quédense con esa idea. ¿Sí? Cuando uno hace la demostración de cuánto vale un radian, ya les digo, les queda metro sobre metro y le queda con un radian es tantos grados. Por decirlo. Eso, por ejemplo, nos va a dar, no sé, 28 o 40. Radianes sobre segundo. 1 sobre segundo, radianes sobre segundo. Exactamente. En general uno pone radianes sobre segundo, pero cuando tiene que multiplicar cosas, por ejemplo, ahora lo vamos a ver en 2 minutos, Se te complica la ahora en un cachito lo vamos a ver. Me va a quedar omega por R. Omega se mide en radianes sobre segundo. R se mide en metros. Y yo voy a sacar una velocidad ahí. No me quiero adelantar, pero la velocidad les va a quedar omega por R. ¿Sí? El omega, ¿en qué me tiene que quedar la velocidad? Metros sobre segundo. En metros sobre segundo. Pero acá yo voy a tener radianes, segundos y metros. Uno no pone metro por radian sobre segundo, por metro sobre segundo. El radian es adimensional. Lo único que me indicó es que la velocidad de esta era angular, nada más. ¿Se entiende eso? Sí. Esto después lo vamos a ver cuando veamos velocidad tangencial. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Más o menos? ¿Estamos? Sí. Bien. Ahora, puedo... No, acá, ¿qué voy yo? Esto habíamos arrancado con movimiento circular, ¿no? Obviamente alguien habrá puesto el título, quiero creer. Y ahora, vamos a tener los dos, esto está, ¿no? Y a partir de acá armamos dos cosas. Una es el movimiento circular uniforme y otra es el movimiento circular acelerado. Que es básicamente análogo a qué? ¿Cómo? MRU y MRU. Exactamente. Vamos a ver cuando el omega es constante y cuando no es constante. Básicamente, cuando no está acelerado y cuando sí está acelerado. Bien. Entonces vamos a armar las ecuaciones, no las vamos a hacer de vuelta como antes, sino que yo le voy a poner las ecuaciones finales porque es la misma demostración que hicimos a principio de año. No la vamos a volver a hacer. Pero sale de la misma forma. Pero los dos casos sí los vamos a ver. ¿Qué es? El primer caso es cuando el movimiento circular uniforme. ¿Qué significa esto? Significa que el omega es constante. ¿Sí? Que el omega sea constante, ¿qué significa? A esta altura, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Acuérdense que el omega es un vector. Y Si todos, yo- todos sus versores son constantes. O sea, todos Si son- yo digo que es constante, la dirección, el sentido y su magnitud no cambia ninguna de las tres cosas. ¿Queda claro eso? Sí. Yo no puedo variar. Esto, en el tiempo, el omega es constante. Yo lo estoy forzando a que sea constante, no es tan simple, no importa. Ahora, si yo digo, bueno, y ahora lo voy a poner acá, ya no es el mismo. Porque yo cambié la dirección del omega. Por lo tanto, en ese interín, algo tuvo que pasar para que cambie ese omega. Por lo tanto, ya no estaría así. Okay. ¿Sí? Esto es cuando no cambia ni el sentido, ni la dirección, ni el omega. ¿Está claro? Sí.
En ese caso, cuando el omega es constante, vamos a tratar de tener cuánto vale tita en función del tiempo. Porque hasta ahora yo les dije solamente que el omega instantáneo es de tita de t. Bueno, bárbaro, genial. Pero ahora yo quisiera tener una expresión de tita en función del tiempo para este caso. ¿Cuál es? Bueno, sale exactamente de la misma forma que demostramos para el caso lineal. ¿Se acuerdan que hacíamos una cajita, le poníamos velocidad? ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. Pero no importa. ¿Se acuerdan que poníamos T1, T2, y esto B constante, y decíamos el área, el integral? Bueno, hay que hacer lo mismo, que no lo vamos a hacer. Nada más que ahora acá hay que poner omega y acá hay que poner T1 y T2. ¿Sí? Bien. Bueno, la ecuación de tita en función del tiempo, para este caso, nos va a quedar. ¿Cómo les quedaba para MRU la ecuación de posición, por ejemplo, en X? ¿Cómo les quedaba? Lo aprobaron, chicos, por el amor de Dios. TF menos T. No, posición. Posición inicial Posición inicial. más velocidad inicial en X más T por T. Por T. Bien. Ahora no tengo X. ¿Qué tengo? Y Por tanto, voy a partir de un qué? Tita. De un tita inicial. Exactamente. Porque podría no ser este, ¿no? El tita inicial podría ser este. Y a partir de acá estoy estudiando. Entonces va a ser mi tita de un tiempo va a ser un tita inicial más un omega 0. Sí, acá le podemos poner donde el módulo de omega es omega 0, ¿está bien? Por t menos t0. ¿Se acuerdan de esto? Y si t0 es 0, ¿qué pasaba? inicial por T. Exacto. La papa. ¿Sí? ¿Nos queda eso? ¿Se dan cuenta que es igual, ¿no? X final, X inicial más velocidad por tiempo. ¿Ven la analogía? Listo. Una ecuación menos. Copien y díganme. ¿Estamos? Estamos acá, ¿no? No estoy diciendo nada raro. Qué bien. Más o menos. ¿Estamos, chicos, acá? Sí. Bien. Ahora, tenemos que poner dos magnitudes más nuevas, que quizás seguramente lo escucharon hablar. Una es el periodo y la frecuencia. En el movimiento circular uniforme. ¿Periodo qué es? ¿Qué creen que es el periodo de un movimiento? Lo que tarda en realizarse. El ciclo. Sí. Una vuelta. Una vuelta es el periodo. ¿Sí? Por ejemplo, la Tierra tarda en dar una vuelta alrededor del Sol. 365 días. Exactamente. 362. Exactamente. Entonces, vamos a describir el periodo como el tiempo que tarda en ejecutar una vuelta. Fíjense una cosa. Una vuelta en este tipo de movimientos, ¿qué sería? 365 grados. 60. Claro. Sería como Sería como la posición inicial se iguala a la toda la final. vuelta. 360 grados toda la vuelta. Exactamente. Eso, En radianes, claro. ¿Sería? ¿Un radian? No me acuerdo cuánto era la conversión. el ángulo que barre una vuelta son 2pi. 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 Por lo tanto, ¿el ángulo inicial cuánto sería? Salgo de acá. Quiero dar una vuelta, chicos. Si el ángulo inicial sale de acá, ¿cuánto vale? 0. Y el ángulo total, 2pi. 2pi. Por lo tanto, acá tengo que meter 2pi. Acá tengo que meter 0. El omega voy a hacer de cuenta que lo conozco. Entonces el periodo sale de hacer 2pi igual 0 más omega por t. Entonces lo que me va a quedar es que 2pi sobre omega, ahí esto en general se pone con la letra mayúscula, es t.
¿Sí? 2pi sobre omega es el periodo de un movimiento circular. ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta? ¿Está claro? ¿Está bien eso? Y tiene sentido, ¿no? Porque encima hasta me dan las unidades. Sí, hoy tengo las unidades. Ahora, esto es el periodo. Y hay otra cantidad, esto denle bola porque si bien no está tan en los ejercicios, seguramente entra en el parcial. O sea, capaz que se le dice, che, hay un movimiento circular con un periodo de tanto. Si yo sé el periodo, ¿qué me están diciendo? Si yo conozco el periodo, ¿qué me están dando, básicamente? ¿Cuánto tarda en dar una vuelta? Sí, pero voy a esta fórmula. W. Me están dando la velocidad angular. Está enmascarado ahí adentro, ¿no? Sí. Es importante que se sepa esas cosas. ¿Qué tal? El 2pi no va a cambiar nunca. Bien. Entonces, la otra cantidad que tenemos que introducir es la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? La cantidad de veces que se repite ese ciclo. Por unidad de tiempo. Y básicamente la frecuencia, que nosotros lo vamos a poner como F minúscula, no se confunda con fuerza, ni fuerza de Rossi, ni algo así. F, chiquita, es, lo vamos a definir como el recíproco del periodo. 1 sobre T. Ok. No es la inversa, es el recíproco. El periodo, ¿en qué se mide? Me volví a poner. ¿El periodo en qué se mide? ¿Viene? Un segundo. 2pi sobre ¿Radianes o qué son? el radio del segundo, ¿el segundo dónde va? Arriba. Por lo tanto, Un segundo. segundo. Acuérdense que es un tiempo. Claro. Y la frecuencia no se mide en 1 sobre segundo, En hertz. se mide en hertz. ¿Sí? Es 1 sobre segundo, pero expresado con una unidad nueva que se llama hertz. ¿Sí? Obviamente lo escucharon hablar en un montón de lados. ¿Sí? En general uno puede asociar movimientos circulares a oscilaciones. Esas oscilaciones pueden ser ondas de radio o lo que sea. ¿Sí? Eso se mide en hertz. Bueno, le está diciendo básicamente cuántos ciclos por unidad de tiempo estoy metiendo. Megahertz son millones de ciclos. Bueno, es eso. ¿Está claro? Porque uno puede asociar un movimiento oscilatorio a un movimiento circular. No importa. Después lo vamos a ver cuando veamos oscilación. Ay. Me quemaron las papilas gustativas. Ahí está. Somero, además. ¿Puedes dejar de hablar? ¿Estamos acá, chicos? Sí. ¿Esto lo puedo borrar? ¿Me dejaste de hacer una foto? Poné ahí que hertz es 1 sobre segundo. Hertz. En realidad Hertz es Hertz. Dale, Pero no siempre son los Hertz. O sea, lo quiero que se confunda que digan, tengo 1 sobre segundo ahí y metan un Hertz. Esto no se va a medir nunca Hertz por más que sean radianes al segundo. Entonces no quiero que se confunda. Cuando tiene que calcular frecuencia le va a quedar así, 1 sobre segundo, esta unidad de Hertz. ¿Sí? No se confundan cuando uno ponga acá Radianes. 1 sobre segundo quizás. En caso de frecuencia. ¿Sí? Solamente acá. ¿Estamos? Sí. Bien. Y ahora tenemos que ver.
A ver. Vamos a hacer el dibujo bien. Tenemos el mismo dibujo que dibujé acá. ¿Se acuerdan? Nada más que dibujé un cuarto nomás. En este caso otra vez lo mismo, ¿no? El omega, ¿cómo me quedaría? Si lo meto para allá. Saliente. Saliendo. El omega me quedaría. ¿Sí? Eso lo tenemos que marcar siempre, sí o sí. O sea, cuando vos haces el diagrama, tienes que sí o sí primero marcar el diagrama de fuerza. Ahora hacemos esto, pero marcamos el omega. Sí. No siempre. Pero en estos casos que ustedes van a hacer demostraciones, sí. Después que con los ejercicios de dinámica, tenés que sí o sí indicar el sentido del movimiento. Eso sí o sí. Si vos pones una flechita y si se mueve para allá, se entiende. Salvo que te pidan expresamente. Che, poner Bien. para usted. Ahora, fíjense una cosa. Nosotros vimos que omega, acuérdense, era de tita de t, versor k. Y lo que va a pasar, esto me tiene que creer un poco, chicos, que lamentablemente es así. Tiene sentido igual, lo voy a decir. El omega está acá. El R está acá. Este R va a ir variando. ¿Sí? Variando esto. ¿Sí? Pero siempre la distancia con respecto al centro es la misma. Es un radio. Pero es un radio vector. Lo que va a... ¿Qué me está diciendo eso? Que la distancia es la misma, pero su dirección va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fíjense que ya no estamos en el caso de velocidad angular constante. Esto es general. Podría ser que sea constante totalmente, pero esto es general. ¿Sí? Va a pasar que va a aparecer, fíjense, la trayectoria que sigue esta partícula, ¿cómo es? El azul. Sí. ¿No? El azul. La partícula roja sigue la trayectoria azul. ¿Qué aparece cuando pasa este tipo de movimiento? Aparece una velocidad lineal que es tangente a la trayectoria. Tangente a la trayectoria. Y esa es la velocidad tangencial. ¿Está claro? ¿Sí? Esa velocidad tangencial, esa velocidad que está ahí, es perpendicular al vector R. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? Bien. Tenemos que tener otro color. No tengo colores, pero tengo borrador. ¿Estamos? Bueno, lo único que les voy a cambiar acá, si ustedes tienen colores, otro colorcito, si quieren dibújenlo de otro color. Yo lo único que les voy a decir es que este que está acá, este arquito que está acá, lo voy a llamar L. ¿Sí? L. Solamente es una cuestión de que me falta un color, si no lo haría violeta, no sé. Este arquito que describe en este cierto ángulo, el arquito de circunferencia que comprende ese cierto ángulo, lo voy a llamar L. ¿Sí? ¿Para qué? Por lo siguiente. Yo les dije que aparece el vector velocidad
¿Sí? Es perpendicular a R. Bueno, Coyo, ¿dónde sale? Fíjense que el arquito que se describe va a tener una relación con tita, sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? No va a ser lo mismo que tita se abra acá, que se abra acá, que se abra acá. ¿No? Va a tener que tener una relación con tita con R. El módulo de R. Entonces, eso no sé si lo ven en algún lado, pero bueno, lo van a tener que ver acá. R por tita me da L. R por tita me da el segmento de arco. ¿Está bien? Y ahora, lo que voy a tomar, siempre hablando módulo, ¿no? Se entiende que cuando le pongo el... ¿Se acuerdan de...? Sí. Siempre hacemos esto, ¿no? Si es vector, acuérdense que yo le pongo el sombrerito, si no, estamos hablando de los módulos. Esto estamos de acuerdo. El R, por lo que se movió, me da el arquito circunferente. ¿Estamos? Sí. Lo que voy a hacer ahora es tomar a ambos lados la derivada con respecto al tiempo. ¿Vieron algo de derivada ya? No. ¿Cómo? Chicos, el amor de Dios estamos Análisis 1 ya vieron derivada. Deberían. Porque tenemos las modalidades no parciales y es más tranquilo. ¿Qué? Tenemos las modalidades de no tener parciales. Ah, Esto anda en 1. No, se maneja todo con entregas de carpeta. ¿Cómo no tiene parcial? Sí. Es una comisión que está experimentando hacerlo del árbol invertido, una cosa así. Sí, 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 Droga de la Bueno, mano. pero Pero no sabe lo que es una derivada. acá tienen los Mucha fiesta resultados. electrónica. Aquí tienes el resultado. Se deriva con el péndulo y se abre, ¿no? Demasiada fiesta electrónica. el experimento está pero saliendo hablando en mal. serio, pero el tema derivada lo vieron, nada más que no lo... Puede ser que además estén un poquito atrasados. Bueno, Sí, sí, sí. Claro, la fórmula del pizarrón y... Sí, de hecho te iba a decir que ese delta tita da No. delta t ¿Qué? ¿Cuál? y ellos lo ven como f'. Claro. ¿Qué? El delta tita, delta t. No, ya lo expliqué al principio. No, ya lo vimos. No me jodan. El límite... No, para eso ya lo vimos. Se lo dije yo. Sí, yo lo que te digo yo es que acá definen la derivada como f', no como delta f a delta t. Sí, yo ya lo expliqué, que cuando uno tiene La delta f derivada. sobre delta t, lo único que toma es el límite cuando delta t tiende a 0 y era la derivada. Y eso era en lo que ellos van a llamar después f', pero eso se lo dije al principio. O sea que decirle f' en marzo, se lo han olvidado. Sí, a lo que voy es que, La primera derivada. que ese delta tita, delta t podía ser Tita prima. Es como el f', pero eso ya lo nombramos. No sé qué diré aquí, pero... Claro. Difícil, ¿qué es la vida? Pero ustedes tienen f y lo derivan, ustedes lo vieron como f'. Eso sí. Bueno, básicamente, eso sí, por Dios. Entonces, esto es lo que les está indicando que es la derivada de f con respecto a la variable de f, que en este caso supongo que es x. Entonces, de f a de x. Nosotros no tenemos x ni tenemos f, tenemos tita y tenemos t. Es la misma cosa. Se llaman diferentes, es la misma cosa. Tranquila, sí. Entonces, esa. Tita prima pasa que no sirve bajo ningún punto de vista en física usar tita prima, porque con respecto a quién estás derivando. Hay que ponerlo expreso con respecto a quién, porque puede cambiar dependiendo del tema que estés viendo. Entonces, tengan en la cabeza que cuando uno dice derivada de algo con respecto a algo, es ver cómo cambia el algo de arriba con respecto al algo de abajo. Punto. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cómo cambia en función de lo que cambia abajo? Bueno, volviendo. Ya cuando se dijeron, no hay modalidades parciales. Hacemos modalidades no parciales en física, ¿está bien? También podemos hacerle explotar la cabeza a usted. No, ¿qué modalidades parciales? Más parciales todavía. No, bueno.
Entonces, La carpeta abierta, la llave te Dios mío. No más. Por ahí yo estoy muy viejo. No, no más. No, bueno, hay un límite. Todo, Claro. siempre hay que tener un límite. Bueno, En este caso el límite tiende a cero. lo que queremos ver, Ingeniería, claro, lo que queremos ver es ahora, fíjense una cosa, R va a cambiar, el módulo de R cambia, por más que yo me mueva, No. ¿cambia el módulo de R? No, el No. módulo de R no cambia. ¿Quién cambia? Estamos de acuerdo que cambia tita. Y si cambia tita, y yo le digo que hay una relación entre L, R y tita, L va a tener que cambiar, indefectiblemente. No por R, sino por tita. Por lo tanto, yo puedo ver cómo varían esas cantidades con respecto al tiempo. Decir cómo varían esas cantidades con respecto al tiempo es exactamente. Lo que quiero hacer básicamente es aplicar la derivada a ambos miembros. ¿Se entiende? Uno puede hacer eso. Créanme. Va. Entonces, lo que voy a hacer es ver la derivada con respecto al tiempo de R por tita y la derivada con respecto. Si aplico derivada de uno, tengo que aplicar la derivada del otro, para que se mantenga la igualdad. La derivada con respecto al tiempo de L. ¿Estamos? Ahora. Buenas noches. Esto lo vieron de casualidad. Si algo es constante y lo derivo, Recién definieron las derivadas con el límite. No vieron las reglas de derivación. No. bueno, Queda la constante se puede sacar afuera. exactamente. Cuando yo tengo un producto, la constante, como no depende del tiempo en este caso, no depende de la variable que yo estoy derivando, porque podría ser que dependa de otra variable, pero yo no estoy. Saca afuera. R no depende del tiempo. Como no depende del tiempo, la puedo sacar afuera de la operación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces me va a quedar R por la derivada con respecto al tiempo ¿de quién? De tita. Y acá me va a quedar la derivada con respecto al tiempo de L. ¿Me corro? Bien. Ahora, ¿quién era de tita de t? ¿Quién era? De tita de t, ¿quién es? W. W. ¿Y quién era W? La velocidad. La velocidad angular. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como R por omega. Y básicamente el dl a dt, ¿qué me está diciendo? Este L es una longitud. Estamos completamente de acuerdo que es una longitud. Y me quiero ver cómo varía en función del tiempo. Y longitud sobre tiempo, Velocidad. exactamente. Esta es la expresión de la velocidad tangencial. Básicamente, esta es la velocidad tangencial que estoy dibujando acá. Tengo que poner la T. ¿Está claro? Va leyendo. ¿Estamos chicos con esto? Es solamente para que vean de dónde viene, porque hay que usarla un montón después en la práctica. ¿Estamos? ¿Más o menos? Copien, esto lo puedo borrar. Sí. Un ejercicio, dice, se tiene un cohete arriba, como lo hace iniciar y la bola así, chao. Te explota el cerebro. ¿Estamos chicos con esto? Ahora, fíjense que esta expresión que yo tengo acá abajo, esta que está acá, estamos trabajando siempre con ¿qué? Así que esto es el módulo. ¿Sí? La forma. No sé cuál de los dos. Necesitas, ¿no? No, tengo, pero estoy viendo cuál es.
140 kilómetros. La forma. Bueno, ¿vieron? Sí, sí, tengo, pero estoy desechando lo que ya no tengo, no ando. La forma vectorial de la velocidad tangencial, en este caso, en realidad es omega cruz R. ¿Qué era la cruz? Producto vectorial. Bien. Es el producto vectorial. O sea que esto es un vector, producto vectorial, otro vector. Y un producto vectorial que me devuelve siempre. Un vector. Y ese vector, ¿cómo es con respecto a estos dos? 4, Bien. Tremendo. ¿Estamos de acuerdo? El vector, el vector que me devuelve el producto vectorial siempre es perpendicular al plano que definen estos dos bichitos. Los dos que yo ponga de este lado, el que me da es perpendicular a ese plano. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Porque fíjense que el omega, ¿cómo es? Excelente. ¿Cómo es el omega con respecto a R? Perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el B? Perpendicular. Exactamente. ¿Lo ven? Sí. Está uno acá y uno acá. ¿Estamos? ¿Se ve eso? ¿Sí? Bien. Obviamente el omega radianes sobre segundo, metros sobre segundo. Si yo saco el módulo a esto, que básicamente es llegar a esto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Esto es la expresión, el módulo de esto. Además que hicimos la parte del módulo porque es más sencillo verlo. Si yo saco el módulo a esto, ¿cómo me queda el módulo del producto vectorial? Sí. Dale, confundite ahora, si ya se confundieron antes. ¿Cómo era? No, ya no. Chicos, saco el módulo de B. Este módulo de B es esta B, ¿estamos de acuerdo? Sí. Estas dos son iguales. Sí. Modulito. Sí. ¿A qué es igual? Dale. Por ¿El producto vectorial? doble E por Sí, E. sí. ¿Y cómo escribo el módulo del producto vectorial? Era el coseno por el De vuelta. módulo de los vectores. No, de vuelta. Ah. ¿El producto escalar cómo es? ¿Eh? Sí, dos vectores los voy a multiplicar componente a componente y la otra forma, ¿cómo era? Cuando no tomas parciales pasan estas cosas. El módulo por el módulo por el... Vamos chicos, por el amor de Cristo. ¿Qué nos queda? 2001 lo vi. Tengo que recordarlo. La verdad que me dio No, pero el producto escalar sí lo vimos. ¿En álgebra? ¿Sí? No sé, yo es que no tengo las cosas. Uy, el trabajo lo vamos a matar con producto escalar. Bueno, no importa, perdón. El producto escalar le devuelve un escalar. El producto vectorial le devuelve un vector. Sí. Bueno, en este caso nos va a quedar el módulo de omega por el módulo de R. ¿Por quién? Por el coseno. Por el seno. En el otro. En el otro. Había dos. Había dos. Se llama. Ahora, ¿cuánto vale el seno de tita? En este caso, sí, claramente. No estamos haciendo otra cosa que no sea este caso. ¿Cuánto vale el seno de tita? ¿Cuál es el...? No sé. Claro, pero no es ese tita, ¿no? No es ese. Claro, no es este tita. Vamos a ponerle... este, Ponele el ángulo acá. Alfa. Sí, ya sé. Pero no es el tita, ¿eh? ¿Qué ángulo comprende entre omega y R? Básicamente. Alfa sería un ángulo y es el ángulo que está comprendido entre omega y R. Olvídense del tita. 90. Porque ¿cómo son omega y R? Perpendicular. Muy bien. Estaba acá. Por algo les dije primero. Era perpendicular. Este está acá y este está acá. ¿Cuánto hay entre este y este? Por lo tanto, el seno, ¿cuánto me da? Muy bien, muy bien. No. Loco. Entonces- Chico. Fíjense, ¿a qué llegó? Exactamente llegó a esto, ¿no? Omega por R, que sería el módulo al radio, básicamente, el módulo de la posición que me da el radio.
El módulo omega es el módulo de omega y la velocidad tangencial. El módulo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? De las dos formas, ¿estamos de acuerdo? ¿La posta cuál es? Esta. La que vamos a usar nosotros en general en la práctica, porque como primer año van a ser las dos, pero mayoritariamente esto. O esto. Pero esto lo tienen que saber, ¿no? Para el oral. ¿Está claro? ¿La demostración? No. Más o menos. O sea, tienen que saber de dónde sale, aunque sea. ¿Sí? Entonces tenemos la expresión de la velocidad en forma vectorial y en forma en módulo. En realidad la posta es llegar acá y acá pasar acá. Pero es mucho más sencillo de demostrarlo de esta forma. Y después decirle, bueno, en realidad la posta es esta. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Estamos muy perdidos? Espero que no, porque es bastante sencillo lo que pasó. Bien. Ahora. ¿Puedo borrar? Voy a quitar bastante el pizarrón. Bueno, sí. ¿Estamos con el pizarrón? Ahora, todo este quilombo era para decirle lo siguiente. Acuérdense que yo les mostré al principio la definición de velocidad angular. Pasamos por que era la variación de θ con respecto al tiempo. Y de ahí les expliqué movimiento circular uniforme, que era cuando el omega no variaba. ¿Sí o no? Como el omega no varía, θ me queda una expresión bastante análoga a la que vimos en MRU. Describimos el periodo de la frecuencia, para ese caso, y después demostramos cómo es el valor de la velocidad tangencial para un movimiento circular. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos quedaría ver? Y si vimos el movimiento circular uniforme, ¿qué tendríamos que ver ahora? Cuando no es acelerado. No. Cuando no es uniforme. Entonces, vamos a ver movimiento circular sí, uniformemente acelerado. ¿Sí? Para eso vamos a hacer otra vez otro dibujito. Sí, me da negativo ahora, amigos. Si yo pongo un color, dos colores, tengo el tiempo que lo hice, más colores. Ahora, ¿se entiende esto que es? Imagínense que yo tengo una terna, ¿sí? Y el movimiento circular se me da en el plano horizontal. Nada más que lo tengo que dibujar medio con perspectiva. El Z sería mi pulgar. Y el plano sería este, ¿sí? Acá. Y mi Z está acá. Esto está girando, imagínense para allá, ¿no? Claramente no tengo la del cero. ¿Dónde está mi vector velocidad angular? Paralelo al eje Z. Sería. Exactamente. Tendría que estar
Ahí. ¿Está claro eso? Ahora, en el caso de velocidad de movimiento circular uniforme, ¿qué pasaba? El omega era constante. Si el omega es constante, significa que claramente no está acelerado, que no varía. ¿Sí? Vamos a dejarlo como que no varía. ¿Cómo se llama la magnitud responsable de hacer que omega varíe? Y una palabra más. Si esta es velocidad angular, Es angular. la otra va a ser Este es angular. El título, mira el título. exactamente. Exactamente. Va a ser la aceleración angular. Ah, Lo que teníamos antes que era en MRU, MRUA. Si a velocidad constante, la aceleración ¿cuánto daba? Ya lo probaron. ¿Cuánto daba la aceleración? ¿Cuánto vale el valor? ¿Cuál es el valor de la aceleración cuando el movimiento es a velocidad constante? 0. Cero. Y si yo quería tener un movimiento donde la velocidad varíe, la aceleración varía algo. Porque la aceleración ¿qué era? Era ver cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. Ahora yo quiero ver si omega cambia con respecto al tiempo. Por lo tanto voy a tener una nueva cosita que se va a llamar aceleración angular. ¿Estamos de acuerdo? Que me va a describir cómo cambia omega con respecto al tiempo. Ahora, ahí si alguien se da cuenta. El vector aceleración. Claramente, si omega es un vector y la aceleración angular tiene que variar a omega, ese vector, aceleración, esa magnitud, aceleración angular, ¿cómo va a ser? Va a ser un vector. ¿Está claro? Porque omega es un vector. Y alfa tiene que hacer variar a omega. Aquí, ya hay que hablar. Bueno. Alfa es la letra que vamos a usar para hablar de aceleración angular. La aceleración angular, ¿qué dirección va a tener? Yo lo tengo que dibujar en el pizarrón. ¿Dónde va a estar alfa? A ver si alguien se llega a dar cuenta de eso. Y entre, digamos, Piensen así, los... para arriba. ¿Dónde? ¿Sobre qué eje? ¿O sobre dónde? Z, o sea, para Z. ¿Sobre Z? no, en realidad rotando. Piensen un cachito. ¿Qué pasaba cuando yo tenía el movimiento lineal? Olvídense de esto. Sí. Cuando yo tenía el movimiento lineal. La velocidad iba o para allá o para allá. Sí. ¿La aceleración dónde estaba? ¿Estaba acá? ¿No? ¿Estaba acá? ¿Dónde estaba? lugar donde está la velocidad. En la misma dirección que yo tengo el vector velocidad, ¿sí o no? A lo sumo cambiaba el sentido, porque si en un momento, si la aceleración coincidía con el sentido de la velocidad, significa que la velocidad iba a aumentar con respecto al tiempo. Y si era al revés, iba a frenar. Por lo tanto, alfa, vector aceleración angular, ¿en qué dirección va a estar? ¿Dónde está el plano? La misma que omega. Circulante. En la misma que omega. Yo necesito que yo tengo que variar a omega. Y la única forma que puedo variar a omega es tener alfa en esa misma dirección. A lo sumo, alfa va a estar, si yo quiero que esto se vaya frenando, por así decirlo, ¿para dónde va a estar? Para abajo. ¿Se entiende? Alfa y omega están en la misma dirección, en la dirección Z. A lo sumo, van a tener diferentes sentidos. En algún momento si yo quiero aumentar la velocidad de rotación, ¿qué voy a hacer? El alfa y el omega van a tener la misma dirección, el mismo sentido. Si yo quiero que la velocidad de rotación sea cada vez más chica, alfa tiene que apuntar para abajo. ¿Se entiende eso? Es análogo a lo que vimos antes. Nada más que la dirección ahora es Z. ¿Sí? Pero el movimiento se da en otro plano. Nada más. ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo defino alfa? De la misma forma que definía antes a la aceleración lineal. ¿Qué era antes la aceleración lineal? La variación de D con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Entonces alfa, ¿qué va a hacer? La versión de omega. Alfa no va a ser nada más y nada menos que la derivada de omega con respecto al tiempo.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si quieren, podemos hacer un paso intermedio de decir, ¿de dónde sale este alfa instantáneo? Y bueno, tomo 2 instantes de tiempo discretos. Entonces voy a hablar sobre una aceleración angular media sobre esos 2 tiempos. ¿Sí o no? Es como ver cómo varía una cierta cantidad omega sobre un cierto intervalo temporal. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Que lo hacemos siempre. Esto es, agarro 2 tiempos discretos. ¿Se entiende? Agarro una variación temporal y de acá lo que hago es tomar el límite cuando delta t tiende a 0 de delta omega sobre delta t. ¿Sí? Y esto me terminaba dando la derivada, con respecto al tiempo. Y esto no es nada más y nada menos que la aceleración angular instantánea. Punto. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, esa aceleración para nosotros, para este caso, como es uniformemente acelerado, esta aceleración va a ser constante. ¿Sí? Como lo hicimos antes. La aceleración siempre, ¿cómo era en los ejercicios? Constante. Lo que iba a variar iba a ser la velocidad ahora, pero la aceleración siempre era constante. Y nos va a quedar ahora las ecuaciones de la siguiente forma. El tita, ¿cómo le creen que va a quedar? Que es el análogo a X. Tita inicial. Más W0 por T. Pi sobre 2 sería. No. Casi. Menos. No, en el ángulo. Radio. Sí, tendría que ser algo como menos. Es análogo a la parte de posición en un movimiento acelerado. ¿Qué pongo acá? Falta un término. Menos o menos por tiempo. No, olvídense de la... No, por eso. Esto está en el plano. Ahora tendría que ser. Más alfa por T. Más Alfa por T cuadrado. cantidad de cantidad. Está bien cerca. Un medio Un medio. de alfa por t menos t0 al cuadrado. ¿Está bien? Y mi omega en función del tiempo, ¿cómo me va a quedar? ¿Cómo me quedaba la velocidad en función del tiempo para el movimiento, para el m rho a? ¿Cómo me quedaba la velocidad, perdón? La velocidad en función del tiempo para el caso lineal, en un m rho a. ¿Cómo quedaba? Es velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Sería. Olvídate de la gravedad. Bueno, por eso. Si estamos hablando de eso, sería velocidad inicial Angular, angular. Menos, de vuelta. más. Sería un medio de L. La aceleración angular por el tiempo. Alfa por t menos t0. O sea, acuérdense que era b final, b inicial más a por t. Ok. Después, que el caso sea que caía libre, o sea, que reemplazamos el a por menos g, es un caso particular. Pero la fórmula general era velocidad inicial más cómo varía la aceleración en función del tiempo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo varía la aceleración? No. El producto de la aceleración con el tiempo. Ahora, claramente, si t0 es 0, me va a quedar θ, lo mismo, y omega ¿está bien? Estas son las postas, pero siempre
Si t puede pasar, que no sea igual a 0 el t0, pero si t0 es igual a 0, me queda esto. ¿Sí? Igual que antes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Avísenme cuando puedo borrar. ¿Van a ser 4 fórmulas también como en los casos anteriores? ¿O van a haber Sí. más? No, Cuatro y es con distinto, esa. ahora es distinto. Eso va a depender del problema, no es tan marcado como en parabólico. Si está acelerado, tenés que usar esta. Si no está acelerado, tenés que usar las otras. Por O sea, eso. usas esta, pero con alfa igual a 0 lo mismo. Sí. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿puedo borrar? Por mí sí. ¿Estamos? Ahora, nos queda ver una sola cosa. Voy a ver un par de cosas más, pero si esto está acelerado, eso se va a traducir, sí o sí se tiene que traducir, en que esta velocidad también va a cambiar. O sea, van a pasar un par de cosas cuando el movimiento es acelerado. Antes habíamos dicho que si estaba omega, aparecía una velocidad tangencial, ¿no? Y ahora, si está alfa, ¿qué me tendría que aparecer? Alguna tangencial de alfa. Una velocidad angular. Claro. La velocidad angular es acá. Alfa, olvídense el alfa opositor. Cuando aparecía el omega, me aparecía una velocidad tangencial. ¿Sí? Si me aparece alfa, este bicho va a estar acelerado o desacelerado. Por lo tanto, voy a tener que tratar de obtener una aceleración lineal sobre esa partícula también. ¿Se entiende? Más allá de que yo tenga el angular, eso se va a traducir en una aceleración lineal sobre la partícula. Te hago una consulta porque se me están variando las cosas. En ese caso, por ejemplo, como estamos ahí, que es el de la bolita girando. ¿La bolita estaría girando en X? Claro. Bien, Plano Claro, en el plano X, sí. Acordate que siempre es un plano. bien, Esto está así. en el bien. piso, claro. Y mi mano es el eje hacia Z. arriba. Mi mano es el eje Z. Entonces Bien, el movimiento está sobre X, y, bien, pero el omega y el alfa están ahí. estarían acá, Bien. para arriba. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sobre la pelotita tengo una velocidad lineal. lineal. Sí. Pero si yo lo acelero, la pelota no se va a acelerar. Se tiene que acelerar, sí o sí. Linealmente. Tengo que tener cómo cambia esta B, por así decirlo. ¿Se entiende? Entonces El periodo, digamos, va a ser más rápido. Sí, sí. La frecuencia. Exactamente. Por eso yo tengo acá el término de el tita que yo tengo acá, está influenciado por la aceleración angular. Eso está bien. Yo lo que quiero que vean es nuestra velocidad. Es esta, ¿no? Sí. Es la que sacamos antes. Si aparece este alfa, que me cambia el omega, y el omega hacía que aparecía esta B, pero está cambiando este omega a partir de este alfa, este B va a tener que cambiar. Eso, necesariamente necesito que lo vean eso. Si omega es constante, este bicho es constante, lo único que va a cambiar, ¿qué es? Su Tangencialidad, dirección. claro. O sea, pero su módulo no cambiaría. Lo que va a cambiar es su dirección. Si aparece un alfa, hace que me cambie omega. Y este omega va a hacer que esta B que está asociada a este omega también cambie. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, si yo tengo una expresión para velocidad, lo que podría hacer es, a partir de esta expresión,
calcular la aceleración que va a tener esa partícula lineal. ¿Y cómo puedo ver cómo cambia esta velocidad? ¿Cómo puedo hacer para calcular la aceleración de esa partícula si yo tengo la expresión de la velocidad? Ya lo vimos. Antes teníamos. ¿Cómo? Si yo sé qué era la aceleración. La variación de velocidad en función del tiempo. tiempo. Es en función del tiempo. ¿Y cómo veo la variación de algo con respecto a algo? Delta. Le aplico el límite 0. Exactamente. Lo que quiero ver es la derivada básicamente de esa cantidad con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque si yo sé cómo varía B con respecto al tiempo, lo que estoy tratando de calcular que es la aceleración. Porque la aceleración es cómo varía la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Por lo tanto, lo que tengo que hacer es encontrar una aceleración que básicamente que es la derivada con respecto al tiempo de B. O sea, veo cómo cambia B en función del tiempo. ¿Y eso qué es? Por definición, una aceleración. ¿Sí o no? Antes, ¿qué teníamos nosotros? Teníamos una expresión para la velocidad y veíamos que si la derivábamos nos quedaba la aceleración. Nosotros lo hicimos al revés. A partir de una aceleración constante construimos la velocidad. En abril lo hicimos. ¿Sí? Teníamos esto, una cajita, acá teníamos la aceleración y el área sobre este, ¿sí? Nos daba la velocidad. Tenés que dar una recta, ¿se acuerdan? Con pendiente, Bueno. Ahora, yo conozco la expresión de la velocidad. Entonces, si yo la derivo con respecto al tiempo, voy a obtener una expresión para mi aceleración, ¿sí o no? Lo que tengo que hacer es derivar a este bicho. La derivada de esto, van a tener que creerme el 80% de lo que estoy diciendo, la derivada de un producto vectorial, yo se las voy a escribir y ustedes la van a copiar. Suena bastante confuso. No hay mucho margen, no tenemos mucho juego. Así que, van a tener que creer. Es la derivada de omega con respecto al tiempo, producto vectorial R, más omega, producto vectorial, la derivada de R con respecto al tiempo. La derivada del primero más la derivada del segundo. Es exactamente. ¿Bien? ¿Vieron regla? Sí, entonces. No sé, ¿qué tal eso? ¿Derivado de producto o no dieron? La derivada del primero más. No. Más el segundo. Bueno, igual si el R. ¿Pero eso lo vieron o lo están Yo haciendo? me lo estoy acordando, o sea, me bueno, empiezo a acordar, pero sí, lo demás, lo ¿lo vi vieron hace en años. análisis? La Todavía no. derivada La derivada de un producto, segundo. la derivada de un producto, Sí, pero no cambia. cuando las cosas. La derivada del primero no más la cambia con el tiempo. Vamos a una cosa. derivada del primero más el primero por la derivada del No, segundo. no, no. Así es. R vector, ojo. R vector sí cambia. No, es R vector sí cambia. La derivada del primero Pero bueno, por el segundo se si usted tiene una constante por algo que no cambia, Ahí está. la constante sale afuera y le queda la derivada de log que sí cambia. En este caso cambian las dos cosas. Cuando cambian las dos cosas, tengo que aplicar una especie de regla. Se llama regla del producto. La derivada del primero por el segundo. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Exacto. Si uno hace eso con una constante por una variable y aplica la misma regla, les da lo mismo que sacar la constante afuera. Les da exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Lo hacemos eso? ¿Es mucho? Pone como queda la aceleración. Bueno, pero pará. Si yo tengo una constante por alguna variable, uno dice la saco afuera, porque en realidad cuando yo aplico la derivada del producto con una constante, en algún momento me va a quedar la derivada de esa constante con respecto al tiempo. Y como es constante, eso vale 0, ese término se me anula. ¿Sí? Por eso me queda el primero sin derivar por el segundo derivado. En el caso que tengo una constante. En este caso no, porque las dos varían. ¿Vamos? Pero si aplico la regla a esa constante, es lo que yo les digo que es como si sacarla afuera. Ahora,
Fíjense que tenemos cosas conocidas. ¿De omega de t quién es? Alfa. Y de r a de t, De R a de T. B. exactamente, es la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente, esto me queda alfa cruz r más omega cruz b. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Te creo. Acá me faltó. ¿Estamos completamente de acuerdo? Este término que está acá, fíjense que nos quedó que la aceleración entonces, la lineal, es la suma de dos vectores. Este más este. Porque el producto vectorial me devuelve. Este vector resultante de acá se va a llamar aceleración tangencial. La misma de la que hablábamos arriba. La que está en la dirección tangencial. Por eso, la misma que hablábamos arriba. Y este, que está acá, el producto vectorial entre omega y b, esta se llama aceleración centrípeta. ¿Sí? No se confunda con centrífuga. ¿Qué varía? ¿Qué varía entre la centrífuga Varía que y la centrípeta, ahí vamos a ver ahora qué sentido tiene. ¿Cómo profe? ¿Aceleración qué? Centrípeta. Fíjense lo siguiente. Es el producto vectorial entre omega y b. ¿Qué dirección tiene? Entre omega y B. Antihorario en este caso. Sí, pero vamos cachando eso. R no tiene. La tangencial. Vamos con la tangencial. ¿Qué dirección tiene esa aceleración? B. Bien. ¿Por qué? Y porque es tangencial, ¿no? Pero al margen de que sea tangencial, y es obvio porque es tangencial, fíjense que es el producto de alfa y r. Alfa está acá, r es perpendicular, ¿no? Entonces el producto vectorial me devuelve un vector en esta dirección. ¿En esta dirección quién es? B. Es tangencial aparte. Si no lo quieren así, se muestra. Y este, O sea, la R. en realidad le va a quedar, exactamente, me va a quedar un omega cruz B, en este caso, ¿Qué? omega cruz B. ¿Sí? Sí, Fíjense que, imagínense que pongo este vectorcito, sí. lo pongo acá. ¿Sí? Bien. Me queda entrante. Entrante. Pero no importa eso, esto vamos a ver bien el sentido. ¿En qué dirección me queda? En la dirección radial al movimiento. O sea, tiene la misma dirección que el radio, por así decirlo. La misma dirección que el vector posición. ¿Sí? ¿Se entiende? Me va a quedar la tangencial acá y la centrípeta siempre mirando Al centro. hacia adentro. Ah, ¿Estamos? Siempre mirando hacia adentro. de ahí viene esa tarjeta. Exactamente. ¿Sí? Y la tangencial va a ser tangente a la trayectoria. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En un movimiento circular uniforme, ese que vimos antes. El primero que vimos, el más fácil. Si el movimiento circular es uniforme, entonces ¿qué pasaba? La aceleración es cero. La aceleración angular es cero. Ojo, porque ahora no podemos mezclar las cosas, ahora tenemos que ser cautos con qué aceleración estamos hablando. Ah, porque otra se puede acelerar. Si esta es la constante, ¿alfa cuánto vale? Cero. Cero. Por lo tanto, en un movimiento circular uniforme, ¿cuánto vale mi aceleración tangencial?
Cero. ¿Cuánto vale? En un movimiento circular uniforme. Cero. Por lo tanto, Cero. este Cero término por R. no está. En un movimiento circular uniforme, mi aceleración tangencial es cero. Y la única que tengo es la centrípeta, que está mirando siempre para adentro. ¿Se entiende? No puede tener aceleración tangencial en ese caso. Y eso es fundamental porque hay muchos ejercicios en los cuales les piden calculen la aceleración tangencial, pero el movimiento circular es uniforme y es medio una trampita. ¿Sí? No tiene que calcular nada. O sea, tiene que darse cuenta de que le está diciendo que si es uniforme es cero, la aceleración angular es cero, por lo tanto la aceleración tangencial es cero, porque el producto alfa por R da cero. Ahora, vamos a escribir acá en los módulos la aceleración tangencial. ¿Cómo me va a quedar? Va a ser el módulo de alfa por el módulo de R por el Seno. de entre alfa y R. Pero entre alfa y R, ¿cuánto hay? 90. Exactamente. Por lo tanto me va a quedar el módulo de alfa por el módulo de R por el seno de 90. ¿Vamos? O sea, sí. Módulo de alfa, Por el módulo de... básicamente alfa por R. ¿Sí? Radio. Alfa por R. Y la aceleración centrípeta es el módulo de omega por el módulo de B por el seno entre los dos. ¿Y cuánto es entre omega y B? 90. Me va a quedar o sea, ¿sí? ¿Estamos acá? ¿Sí o no? Ahora tienen una expresión para poder calcular las aceleraciones, más terrenal. Y otra cosa, el módulo de B o el módulo de omega, vimos otras expresiones antes, hace 10 minutos atrás. Lo voy a escribir de otra forma también. ¿Sí o no? Sí. ¿B qué era? Perdón. Acá. ¿Se acuerdan de esto? El módulo de B, ¿qué me quedaba? Me quedaba el módulo de omega por el módulo de R. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, esto lo puedo expresar módulo de omega cuadrado sobre módulo de R. No. R. Multiplicando. Y ahí la hay. O módulo de B al cuadrado sobre módulo de R. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo único que hago es, si tengo B, pongo omega R acá, me queda esto. Si quiero despejar omega, paso el R dividiendo y eso lo meto acá, me queda esto. ¿Está claro? Es lo mismo, nada más que es la misma fórmula más que escrita de otra forma. ¿Sí? Si a ustedes le dan la velocidad tangencial, pueden calcular la velocidad angular. Si tienen la velocidad angular o la velocidad tangencial y tienen el radio, pueden calcular la aceleración centrípeta. ¿Se entiende? ¿Estamos? Acuérdense que esto lo más probable es que después en los ejercicios lo escriban tantas cosas y pongan que la aceleración centrípeta es o omega cuadrado R igual b cuadrado sobre R o omega por B. ¿Estamos? Acuérdense que después los palitos los sacamos. Pero esta es la primera vez que lo veo. ¿Sí? Me cansé. Así que vamos a probar un poquito. Sí. Recuadren eso que está ahí porque lo van a usar 400 millones de veces.
¿Qué pasa? Para que suene la asiática. Bueno, tampoco se está levantando bolsa del cuarto, está escribiendo en el pizarrón. No sé qué prefieres. No sé, ¿Qué hora es? Son las... Siempre lo mismo. Bueno, Bueno, que no, 5:20. Bueno, 5 minutitos. 10, 15. Movimiento circular. Ah, lo que quieras. Bueno, ahora por correo y en 10 minutos acá. Solamente para terminar esto, chicos, para que vean cómo queda, para no hacerlo acá que no se escuche tanto. Si yo tengo esta configuración, ¿sí? No pongo estos lectores si no queda tan lleno. Es el mismo dibujito, para que les quede. Entonces, ¿dónde me quedan los vectores? Aceleración tangencial y aceleración centrípeta. Me va a quedar la tangencial en esta dirección. ¿Está claro? Me va a quedar en esta dirección. Esto es una T. Y la centrípeta me va a quedar mirando en la misma dirección del radio. ¿Está claro? En general, fíjate que entre estas dos, que está aquí, una es tangencial y la otra es centrípeta. Una mira hacia el centro y la otra es tangente. ¿Sí? Sí. Ahora, va a pasar, dependiendo del ejercicio, que quizás convenga poner un sistema que sea positivo hacia adentro, para que la aceleración les quede positiva. Porque la aceleración siempre apunta hacia adentro. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si quieren tomar un sistema de coordenadas positivo hacia afuera, a lo sumo les va a quedar negativa la aceleración y negativa otras cosas que ahora vamos a ver. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para cerrar ideas. Esto está, ¿no? Vuela. Quiero que pensemos una cosita más. ¿Qué pasa si yo tengo aceleración en una dirección? Es porque en esa dirección claramente cambia la velocidad, ¿no? Pero no. ¿Pero qué pasa? Por la segunda, ¿se acuerdan de la segunda ley? ¿No? La segunda ley de Newton. ¿De qué me decía? Que la sumatoria de fuerzas en una dirección me iba a devolver como variaba su cantidad de movimiento, ¿no? En el caso de que la masa sea constante, me quedaba la masa por la aceleración. ¿Sí o no? Entonces, para que yo tenga una aceleración en esta dirección, o en esta dirección, ¿qué tengo que tener? Entonces, aquí. Esto tiene masa m, ¿sí? ¿Pero qué debería tener? Por la segunda ley. Para que aparezca una aceleración, debería tener a alguien que me produzca esa aceleración. Porque la masa la tengo. Con la velocidad. Una velocidad. Sí. Pero hablo a nivel dinámico, no a nivel cinemático.
Alguien que tire algo. No diga velocidad, ya le dijimos que no. Hay otra cosa. ¿Qué decía la segunda ley? Que ya lo dije yo. Que se le aplica una fuerza. Exactamente. Yo necesito que haya una fuerza en una dirección para que aparezca esa aceleración. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En este caso, se está moviendo por algo. Por la fuerza que estás imprimiendo en la mano. Sí, totalmente. Pero la partícula no ve qué mano. La bolita que ve. ¿Qué siente la bolita? Una tensión que la seguirá. ¿Qué más? Chico, me va a calambrar la No sé. ¿Qué más? No, pero piensen, es una partícula. La bolita es una partícula y se aplica lo mismo que vimos hasta ahora. El peso que hace. La partícula, ¿cuántas fuerzas ve? Siente. La tensión, el peso. ¿Estamos de acuerdo que esta es la situación? Sí. Sí. Pues dibujo esto. Sí, con una goleadora. Sí. El peso con la cabeza. Dibujo eso, chicos. ¿Sí? Entonces, estoy chingui chingui. Imagínense que esto es el centro. Y en algún momento la partícula estuvo acá, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Era como estaba arriba. Bueno, sobre la partícula, ¿cuántas fuerzas están aplicadas? La partícula es la bolita. La tensión que tenés en el hilo. ¿La? La tensión que tenés en el hilo. ¿Para dónde? Bueno, ya, hacia abajo. Menos el peso sería. A favor del punto. Claro, A favor del punto, ¿qué significa? hacia afuera. Dale, dale. Fuera. Hacia O afuera. sea, sigue fuera. Hacia afuera. ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Arriba. El peso Para arriba. Sí. O sea, yo tiro esto para acá y la pelotita, según ustedes, la tensión apunta hacia arriba. ¿Sí o no? Sí. Mira, Es como decir que quiero empujar. La cuerda no empuja nunca, la verdad. Como que le empuja la cuerda. La cuerda ¿Yo puedo empujar con la cuerda? No, puedo tirar con la cuerda. por ¿Sí o eso. no? Por lo tanto, para la tensión, para abajo. Exacto. Muy bien. ¿Y qué queda? Igual al. La tensión va para abajo. Sí o sí. No apuntaría nunca para arriba, porque no puedo empujar nada con una tensión, con una cuerda. ¿Me falta algo? Peso. El peso de la partícula, porque esto tiene, Pero en ese caso es imagínense, igual. en este caso, imagínense que esto tiene masa M. ¿Para dónde apunta el peso? Para abajo. Para abajo. Por lo tanto, me va a quedar para abajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay algo mal? No. Me quedan las dos para acá. ¿Qué pasa con usted acá? La tensión sube y el peso baja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo lo ven? Y cuando estoy acá, La tensión a la izquierda y el peso hacia abajo. ¿está claro? Sí. ¿Estamos bien? No hay nada más que esas dos fuerzas. ¿Está bien? Tengo la tensión y el peso, todo el tiempo. ¿Está bien? Eso es lo que ve la bolita. Si yo estoy haciendo fuerza sobre la cuerda es otra cosa. ¿Sí? Pero la bolita ve solamente eso. ¿Está claro? Ahora, lo que yo les decía es lo siguiente. O sea, la tensión apunta siempre, en ese caso, al centro, como la aceleración centrífuga. Exactamente. Apunta en la dirección radial. Como va la aceleración centrífuga. Exactamente. Exacto. Ahora,
yo tuviese que dibujar los vectores de aceleración, centrípeta y tangencial, ¿cómo los dibujaría? Para que exista la aceleración centrípeta y la tangencial, ¿yo qué les dije? Tiene que haber en esa dirección una fuerza. Por lo tanto, si me paran en este punto, Sí. ¿qué aceleración tengo? ¿Centrípeta o tangencial? ¿Por qué? Porque solo tenía fuerza hacia el centro, no tenía ninguna fuerza tangente al centro. Por lo tanto, mi aceleración tangencial en ese punto, ¿cuánto vale? Sí. Exacto. ¿Se entiende eso? No tengo ninguna fuerza. ¿Tengo alguna fuerza en la dirección tangencial a la trayectoria? ¿Tengo aceleración tangencial entonces? No. ¿Tengo fuerzas en la dirección radial? No. Radial es salsero, Sí, chicos. sí, Radial sí. es radial. Sí, sí. ¿Tengo en la dirección radial? Sí, sí. Sí. Entonces tengo aceleración Centrípeta. centrípeta. Vamos acá. ¿Tengo fuerzas en la dirección tangencial a la trayectoria? ¿Tengo aceleración tangencial en ese punto? ¿Solamente esa aceleración? Centrípeta. Vamos acá. ¿Tengo fuerzas en la dirección radial? Sí. ¿Cuál es? Perfecto. O sea que tengo una aceleración centrípeta. Ujú. ¿Tengo alguna fuerza en la dirección tangencial? Sí. Sí. Tengo entonces, ¿qué cosa? Aceleración tangencial. Exactamente, en ese punto sí. Porque tengo una fuerza que es tangencial a la trayectoria. Por lo tanto, acá voy a tener una aceleración tangencial. O ¿Estamos? sea, va a ser solo en el caso de que sea la fuerza aplicada en forma tangencial para que esté ¿Tangencial o radial? la aceleración. Nada más que Por acá eso. siempre vas a tener una Pero radial. siempre que esté aplicada la fuerza en forma tangencial, va a existir aceleración tangencial. Exactamente. Si está aplicada de otra forma la fuerza, no hay. Vas a tener una componente seguramente. Pero O sea, necesariamente suponete que yo todas ahora la aplico así. vas a tener una parte radial y una Bueno, parte tangencial, claro, totalmente bien. como hacíamos antes. Pero lo que voy yo es que tiene que haber por lo menos una componente que sea tangencial. No pasa nada. Si vos me decís, bueno, pero en realidad no lo vamos a ver, pasa que es raro. Lo vamos a ver No, pero existe, o sea, mejor. independientemente No, de que está no bien. se, o sea, se aplica la fuerza y está. Listo. Mirá esta Sí forma. o sí que La yo. única fuerza que está acá, ¿cuál es? El tangencial. El peso. Bueno, si yo me paro acá, Empezó hacia abajo. ¿para dónde va el peso? Hacia abajo. ¿Y para dónde va la tensión? Hacia el centro. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para acá. ¿Y para acá? ¿Cómo la dejo? ¿Así? No. ¿Así? Hacia abajo. ¿Hacia acá? Hacia el piso. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Como en el plano inclinado. El Exactamente. peso siempre va hacia abajo. En esta dirección, la tensión es la responsable de la aceleración centrípeta. Pero ¿qué pasa? Perdón, borren eso. Acá. En este punto, la tensión es la responsable de la aceleración centrípeta, ¿sí o no? Sí. Pero acá pasa una cosita más. ¿Por qué? Porque este peso no está solamente contenido en la parte tangencial. ¿Sí o no? Tiene una componente. Hay una partecita que está. ¿Se entiende lo que muy arriba? Después lo vemos bien en Sí, sí. tranquilo. Pero Sí, está la. ¿se Como si entiende? fuera X y en el. No está ni en la radial toda. No está toda ni en la radial ni toda en la tangencial. Tengo un cachito y un cachito. Por lo tanto, en la dirección radial voy a tener tensión y una componente radial del peso. Y en la tangencial voy a tener una componente tangencial. Esa va a ser la responsable de mi aceleración tangencial. No va a ser todo el peso. Ahí tenés un caso. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. No hay- capaz que es difícil a la primera, pero. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos, chicos? Sí. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Imagínense que queremos calcular la tensión. Nos vamos a casa y tomamos una birra. Imagínense que yo quiero calcular cuánto es el valor de la tensión acá. ¿Cómo lo puedo calcular? Imagínense que tenemos un sistema de coordenadas, que yo claramente no lo puse, que sea El peso. es lo mismo, porque después se me va a complicar la vida. Peso menos Vamos a ponerlo tensión. positivo
Ay, no. X positivo. Aunque podría poner R, Menos el peso. eso lo podemos hacer como quieran. Vamos a poner un sistema de coordenadas cartesiano, X, Y. ¿Sí? En algunos casos quizás convenga poner R tita, donde la radial sea positiva hacia adentro y tita el angulito. ¿Sí? ¿Estoy dando chino? ¿Estoy dando chino o me están entendiendo? Más o menos. Dependiendo de los datos que tengamos, digamos. Claro, o sea, puedo usar coordenadas cartesianas o puedo usar coordenadas polares, ¿sí? Dependiendo del caso. Coordenadas polares, se acuérdense que es R y tita. R no cambia nunca, no dude. Y tita sí es que va a cambiar. Bien. Entonces, vamos a hacer cuenta que tenemos esto. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo hago para calcular la tensión en este punto? En este punto, perdón. La tensión de la cuerda. Y tengo la masa M de esta cuerda. ¿Cómo lo puedo calcular? Planteo qué cosa. La sumatoria de fuerza. Vamos a ponerle punto 1, 2 y 3. Ajá. Bueno, sí, se lo voy a poner, ¿no? ¿A qué va a ser igual esto? Menos P, menos F, menos T. Vamos a poner. Pero, ¿a qué va a ser igual? Sí, sí, sí. Cero. Está bien. A. Más Más por sobre la la aceleración. aceleración. ¿Por qué a 0? Porque no hay aceleración en ese punto. Vamos de vuelta. Me retrotraigo 5 minutos atrás. Hay aceleración céntrica. Por lo tanto, ¿qué pongo? M. Por acá. Por T. M por la centrípeta. Porque ahora la aceleración que yo tengo no es tangencial, es la centrípeta. No puedo poner A solo. ¿Está claro? Pero la aceleración centrípeta para dónde apunta. Para abajo. Negativa. Exacto. Entonces acá voy a poner M por. ¿Sí? Donde AC va a ser un número positivo. ¿Estamos de acuerdo? AC es un número positivo, es el módulo. Pero le tengo que ponerle menos porque para dónde apunta A. Para abajo. Para acá. ¿Y por qué le pongo el menos? Porque yo tomé el positivo para dónde. Para arriba. Si lo hubiese puesto en el positivo entrante, el menos no va. ¿Está claro eso? Ahora sí. ¿Qué fuerzas tengo? Menos P, menos Menos P menos T. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Los menos. Se van. Y despejo T. Entonces, me va a quedar que T es igual a qué. Este me queda como está. Pero este pasó a ser positivo, pero lo pasó para allá. O sea, Negativo. menos el peso. ¿Sí o no? Sí. O sea que T es igual. Esto lo puedo escribir como M por AC menos. Y en vez de poner el peso, ¿qué puedo poner? Más por gravedad. MG. Ujú. ¿Vamos a sacar factor común de M? Sí. M por A AC. menos. ¿Está claro? Ah, ¿Está bien? sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Para que le diga copiando. Si yo tuviera el valor de la velocidad en ese punto, tengo el valor de la aceleración centrípeta en ese punto. ¿Por qué? Era B cuadrado por R. O omega cuadrado por R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa en el punto 2?
negativa y el peso es positivo. ¿Pero a qué es igual? A A más por eso la ascenso de teta.